Buenas tardes, parroquianos de Santo Simón y Judas. Bienvenidos otra vez al Narthex. Así se llama este espacio de la entrada, el Narthex. Ay, qué bello nos ha quedado. Han hecho muy buen trabajo Gustavo y su equipo. Y se ve muy suave. A las 5 de la tarde se ve tanta luz aquí, es precioso. Bueno, les quiero explicar un poquito el significado del Narthex. Esto es la entrada de la iglesia, se llama el Narthex y es algo importante en la tradición de la iglesia, que es un espacio de preparación. Antes de entrar a la iglesia, este espacio nos recuerda que nos debemos de preparar. Y en la arquitectura de la iglesia, el Narthex tiene sus origen en el Antiguo Testamento. Piensen del templo que tenían los judíos. El lugar de la presencia de Dios era enorme y tenía una entrada. De hecho, se llamaba la corte de los gentiles, de los que era el espacio del templo que era para los no judíos, no creyentes. Que así la arquitectura en sí decía, hay un lugar aún que la presencia de Dios tiene un espacio aún para los que están lejos de Él. Y eso lo usaron los cristianos desde el inicio, un espacio donde la gente de fuera está invitada a llegar, a acercarse a Dios. Así nosotros cuando vamos llegando hay un espacio que nos está preparando para entrar. Piensen de cómo cada misa empieza con yo confieso que soy pecador. Y entonces es un espacio que nos recuerda de eso. Y que ya el Señor nos está invitando, nos está acercando a Él. También han notado, yo creo, que aquí en el diseño del piso vamos a tener un medallón de mármol de diferentes colores, precioso. Y ese medallón va a ser de un diseño de una cruz. Pero lo ponemos aquí porque el rito del bautizo empieza en el Narthex. El rito del bautizo debe en el rito normal, cuando es un bautizo, piensen de los bautizos privados, para una familia con unos pocos niños, debe de empezar en las puertas de la iglesia. Entonces aquí en la puerta es donde empieza el rito. Y el rito del bautizo empieza con una unción de aceite. El aceite siempre es un recuerdo del Espíritu Santo. Entonces al inicio del rito, el Espíritu Santo unge. Ese aceite nos recuerda que el Espíritu Santo llega aún a los no bautizados. Los quiere acercar a la gracia del bautizo, de la nueva vida en Cristo. Entonces eso va a pasar aquí, en este espacio del Narthex. Luego el rito del bautizo dice que se debe de hacer una procesión de las puertas de la iglesia a la fuente bautismal. Por eso, en el centro de la iglesia han notado en el diseño que hay un medallón de mármol, que allí va a estar la fuente bautismal, donde se van a hacer los bautizos. Esa fuente en el centro de la iglesia es esencialmente el corazón del cuerpo de Cristo, el corazón del cuerpo de la iglesia. La iglesia es el cuerpo místico de Cristo y si piensan de la iglesia al centro, al corazón o en el vientre de la iglesia, es donde se renace con Cristo por el bautizo. Eso va a ser ahí en el centro. Y luego el rito de bautizo también instruye que después de ser bautizado se debe hacer una procesión al altar donde se encuentra el cirio pascual. El cirio pascual tiene la llama y cada persona prende su vela personal y se dice, recibe la luz de Cristo, que debemos de mantener prendidas. Allí va a ser el tercer medallón, ese medallón de mármol con la cruz, uno en el Narthex, uno en el centro con la fuente bautismal y luego el tercero al pie del altar. Ese es un pedacito del significado de por qué lo diseñaron así. Es muy emocionante y les pudiera contar muchas cosas más, pero les quería dar un saborcito de el significado de la nueva renovación de la iglesia.
Bueno, eso es todo lo que tengo para ahora. Ahí nos vamos a estar viendo, vamos a estar en comunicación. Si tienen más preguntas, cuando quieran pueden mandarme un mensajito o después de misa hacerme preguntas. Estoy muy emocionado, pero gracias por sus oraciones. Nos vemos pronto.